Bien, en este segundo video vamos a hablar, como está acá, de los buenos y malos conductores del calor. Vamos a ver ejemplos. Pero ya les cuento que todos aquellos objetos que están formados por materiales que provienen de los minerales son buenos conductores de calor. O sea, el metal es buen conductor del calor. Si yo tengo una cuchara o un tenedor o un utensilio que es totalmente de metal y de repente lo relaciono, lo pongo, le hago que tenga contacto, por ejemplo, con un material un poco más caliente como puede ser agua caliente, esa parte caliente que toca la cuchara va a estar y va a elevar su temperatura, pero se va a transportar y se va a transmitir por toda la base de ese utensilio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo introduzco, por ejemplo, una cuchara al agua caliente, la base de la cuchara o la parte de la cuchara que toque va a transmitir por todo el resto de la cuchara esa temperatura que le pasó el agua caliente a la cuchara. A esto lo llamamos de que los metales son buenos conductores de calor. Y después hay materiales como el telgopor, como por ejemplo la madera, como por ejemplo también todo lo que tiene que ver con el corcho, ¿sí? Ese es otro de los ejemplos, que son malos conductores de calor. Pero vamos a repasar un poquito y a ver ejemplos de buenos o malos conductores de calor. Recuerden que la conducción tiene que ver con la transmisión del calor de un objeto a otro. Vamos a continuar aprendiendo sobre el calor y los materiales. Como ustedes saben, en casa, para calentar agua o cocinar alimentos, se utilizan objetos que están fabricados con materiales metálicos. Por eso vamos a recordar que los metales conducen el calor. A los materiales que conducen bien el calor se los denomina conductores del calor o conductores térmicos. Bien, fíjense que acá nos está dando el ejemplo con el tema de las ollas, ¿sí? Que los materiales compuestos por metales son buenos conductores de calor. Se los llama de esta manera, conductores del calor, buenos conductores del calor o materiales que son conductores térmicos. Si yo les digo, esta olla es un conductor térmico, ustedes saben que me refiero a que conduce muy bien el calor. Son distintas maneras de llamarlo. Existen buenos y malos conductores del calor. Por ejemplo, hay algunos objetos, como los abrigos, que sirven para conservar la temperatura corporal. Otros objetos sirven para conservar, por ejemplo, un rico helado. También existen aquellos objetos que sirven para disfrutar un delicioso chocolate caliente. Miren, acá tengo ejemplos de malos conductores. Por ejemplo, fíjense, imagínense que en la temperatura ambiente, por fuera de este recipiente de vapor hace mucho calor, es un día de mucho calor. Como el telgopor es mal conductor de calor, no va a dejar que el calor pase del medio ambiente hacia el helado. De esa manera va a ayudar a que el helado conserve, ¿sí?, su estado más bien sólido por el frío o el helado que está este alimento, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con estos abrigos que dice conservar la temperatura. La temperatura del cuerpo va a quedar conservada y no va a pasar hacia el exterior perdiendo temperatura el cuerpo de la persona que tenga puesto. ¿Por qué? Porque esta tela no es buena conductora de calor. Entonces el calor que haya en el cuerpo de la persona que se ponga el abrigo no va a salir hacia el medio ambiente, ¿sí? Lo mismo, este es un ejemplo para conservar la temperatura, ya que no es buen conductor del calor, por ejemplo, de la cerámica o el vidrio. Los objetos que antes les nombré están fabricados con materiales como la lana, el telgopor y la cerámica. Estos son materiales que no conducen bien el calor. Se denominan aislantes térmicos o aislantes del calor. Aquí
les presento algunos ejemplos de aislantes térmicos. Bien, a los aislantes térmicos, obviamente que son aquellos que no conducen bien el calor. Fíjense, acá hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, la fibra de vidrio es un material que ustedes conocen mucho porque con esto se fabrican muchos de los juegos de las plazas, los toboganes. ¿Y por qué sucede esto? Imagínense una plaza llena de juegos con toboganes, hamacas, sub y bajas, donde esté fabricados con esta fibra de vidrio, ¿sí? Que se llama ese plástico que ustedes como conocen, que por lo general está en la base de los toboganes. Si estos juguetes, estos objetos que están en la plaza, estos juegos que están en las plazas, reciben constantemente el calor que, por ejemplo, les puede transmitir el sol, se calentarían de tal manera que no podríamos disfrutar de esos juegos y ponernos a jugar, porque si me subiría al tobogán apenas lo toco me quemaría la mano, no me podría sentar para deslizarme. Entonces se hacen con este tipo de materiales que son malos, o sea, son aislantes térmicos o malos conductores de calor, o sea, no se calientan, entonces justamente podemos disfrutar de los juegos. ¿Por qué? Porque están hechos con materiales aislantes térmicos. No absorben ese calor que les puede dar, por ejemplo, un día de sol les puede dar los rayos del sol, ¿no? La madera seca o viruta de madera, la fibra de vidrio, el plástico, el corcho y el algodón. El algodón, por ejemplo, si estamos en pleno verano, para no quemarnos, para que nuestra piel no esté expuesta constantemente al sol, nosotros nos ponemos una remera de algodón y eso nos sirve de aislante y nos protege de los rayos ultravioleta del sol, por ejemplo. Algunos de ellos son utilizados también en la construcción de viviendas. Construir una casa aislada térmicamente permite un gran ahorro energético, ya que consigue un clima interior confortable, tanto en el verano como en el invierno.